Bienvenidos al Último Pito. Hoy tenemos nuestra primera entrevista. Estoy como siempre con Héctor. Hola, muy buenos días o tardes o noches, depende de cuando lo vean. Hoy para mí es un día súper importante porque por fin arrancamos con nuestros capítulos de invitados con una invitada sensacional. Bueno, todavía no lo conocemos, pero tiene pinta de ser sensacional. Hoy tenemos con nosotros a María José Manso. ¿Qué tal, María José? Muy bien, bueno, un ratito sí que hemos estado charlando, que sí. Yo creo que ha sido bueno para romper el hielo. Sí. Y para entrar en calor. A ver qué sale, para entrar en calorcito. Hombre, se trata de, como ya te hemos comentado, de algo espontáneo, de pasarlo bien. Allá vamos. Aquí no somos profesionales, pero bueno, nos gusta conocer, que te conozcan. Bueno, ya tú eres muy conocida, pero bueno, que te conozcan hoy quizás de otra manera. Muy bien, sin miedo, vamos para allá. Sin miedo. Sí. Venga, vamos a empezar. Eso digo ahora, luego ya veremos. A mí además me parece súper interesante porque hay muchas entrevistas, en cualquier sitio se pueden encontrar entrevistas profesionales. El político hablando de política, y lo que me parece súper interesante de nuestro enfoque es más conocer a la persona, esa evolución, esas inquietudes, esas emociones de... Lo que no se conoce tanto. Porque a ti te conoce mucha gente por tu trabajo, has dado muchas entrevistas, pero quizás personalmente, que no violar tu intimidad, no te conoce tanta gente. Y yo creo que quizás sin ser sensacionalista, ni mucho menos, ni faltar el respeto, es interesante también, yo creo. Bueno, a ti te gusta, ¿estás de acuerdo con eso? De hecho, perdona María José, esto lo quiero dejar claro, esto es personal, ya lo sabe claramente, pero desde que nos pusimos en contacto con ella, ha sido una persona, o sea, muy dispuesta, muy amable, muy cortés, y sobre todo le preguntamos de alguna manera que cómo le gustaría la entrevista o el enfoque, y nos dijo disparad y lo que ustedes quieran. Entonces, esa cercanía se agradece mucho. Es que sí, con la época que estamos viviendo, ¿no? Y con tantas tecnologías que nos vemos todos a través de pantallas, si no podemos compartir este ratito, que yo lo agradezco mucho, digo que los podcasts y los videopodcasts en concreto, que bueno, porque también nos ve la gente, pero el poder estar con ustedes de tú a tú, conocerles, ¿no? Uh-huh. Y yo también tengo que decir que estoy muy contenta de que gente como ustedes estén en La Palma, trabajando o poniendo en valor, ¿no? No solamente a las personas, sino pues el trabajo que se puede hacer en la isla, pero me gusta mucho ese lado personal, más humano, porque al final hay que hablar, ¿no? Un poquito de cómo somos es bueno, ¿no? Y no vamos a, espero, ¿no? No desvelar ninguna intimidades, pero lo importante es sentirnos cómodos y yo aquí estoy, por supuesto. Si se nos escapa algo, se edita, que por eso está el se corta, sí. Bueno, pues empezamos, si te parece, y nos puedes decir ¿Dónde naciste? ¿Dónde fue Pues nací aquí, en La Palma, en el 78, en Santa Cruz de La Palma, y bueno, pues Palmera, y estuve aquí hasta pues como todo el mundo, ¿no? O casi todo el mundo, ¿no? Que sale a estudiar hasta los 18 años, que también como mucha gente que vive no solo en La Palma, ¿no? Sino en sitios más pequeñitos, ¿no? Y que tenemos a lo mejor esas ganas de ver el mundo. Yo tuve la suerte a lo mejor con 12 añitos, 12, 13, 14 y 15, de irme todos los veranos a Inglaterra a estudiar, entonces ya veías ese mundo, ¿no? Y yo siempre quería salir de la isla, entonces cuando llegó los 18, ¡pum!, volé. Es que esta isla es maravillosa, tiene un montón de cosas espectaculares, tiene una naturaleza que no veas, pero es verdad que para una persona joven, al igual le faltan alicientes, le falta cultura, le falta ocio, le falta... Por eso también me sorprende el que hayas salido, hayas estudiado, te hayas formado y en un momento dado hayas vuelto y hayas desarrollado tu parte de tu vida profesional en la isla. Bueno, lo contábamos antes ahí en el sofá, ¿no? Que yo no quería volver. Yo, pues eso, me fui a estudiar, estudié traducción e interpretación en Gran Canaria, luego me fui a vivir a Alemania a hacer mi Erasmus y claro, cada vez era como menos quería volver a la isla, ¿no? Pero es normal, ¿sabes? Y ya con 35 y con dos niñas pequeñitas, mi ex marido, el padre de mis hijas, le ofrecen venir a la famosa obra del sur de esta isla de Fuencaliente, era el jefe de topografía. La historia interminable. Y yo vivía ahí en ese momento en Almería, estaba muy feliz en Almería, con buen clima, estaba muy contenta y al final me convenció.
y vine para La Palma. Y yo recuerdo que el primer día, la primera noche dije, ¿qué hago aquí? Pero luego, que eso ya es algo que, si eso ya lo vamos hablando, siempre tengo como... en mi forma de ser es como me hundo un día, ¿no? Lo lloro todo y digo de todo, y luego por la mañana hay que levantarse y hay que construir. Y a partir de ese momento yo ahora estoy feliz en La Palma, me gusta, o sea, la isla tiene un potencial brutal y lucho cada día en los proyectos que estamos trabajando por la isla y por la cultura, etcétera. Pero claro, pero bueno, siempre es bueno salir, aprender, seguir, o sea, porque nunca vamos a acabar afortunadamente, de aprender cosas, y hay que moverse y hay que salir para poder luego traerlo aquí a la isla. Otras cosas, contrastar. Pero de todas maneras, volviendo otra vez a la niñez, claro, no era lo mismo, bueno, cuando tú eras niña, la década de los 80, sí. Niña o casi adolescente, sí. Eran los 80, entonces los 80... en la isla y en el mundo en general, sí. O en España, no eran los 80, no es la actualidad. Estamos hablando de que no habían teléfonos móviles, ni redes, ni mucho menos. Entonces, en esa época, tú como niña, en Santa Cruz de la Palma, sí. ¿Cómo vivías allí? O sea... Pues mira, me encantaba, me gustaba más estar con los chicos que con las chicas. Con lo cual era algo criticable para la época. Era así, ¿no? Y entonces, aunque tenía muy buenas amigas, ¿no? Pero me lo pasaba mejor con los chicos, siempre iba con una guitarra para todas partes. Yo siempre digo que soy una cantante frustrada, o sea, ni canto bien ni toco bien, tengo oído. Pero, no, ya sé lo que vas a decir, pero me encantaba la guitarra, y yo, como quería tocar la guitarra y el piano y los instrumentos sin pasar por solfeo, pues me aburrí de solfeo, nunca aprendí a tocar bien, pero yo siempre rajaba, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que si tengo recuerdos es más bien de esa parte de la guitarra para todas partes, y luego también de vivir, de una niña o no tan niña que le gusta más estar con los chicos, que tiene otra mirada o que tiene otra forma de ser, que nos pasa a mucha gente, no es por sentirme más especial, sino que a lo mejor hay cosas que no encajaba, y yo empecé a ser más feliz cuando me fui a estudiar. Pero yo creo que eso que le pasa a muchos jóvenes en la isla, ¿no? Y sobre todo una curiosidad, ¿por qué con la guitarra? ¿Por qué la guitarra? O sea, ¿lo viste de pequeña en algún otro compañero, amigo? No, mi familia, yo siempre tengo el recuerdo de las Navidades, el día 25, siempre íbamos a la casa de una tía abuela, y ahí nos reuníamos, pues eso, primos lejanos y todos musicales, y nos sentábamos a las 2 de la tarde, nos levantábamos a las 10 de la noche, contentos, después del vino, desde las 2 de la tarde, y siempre era con la música, y tengo muy buenos recuerdos, y no sé, para las personas que nos gusta la música, nos tiene que gustar desde pequeñitas, ¿no? Y en mi casa mi madre, siempre con el timple, con la bandurria, con la guitarra, mis hermanos, todos tocan la guitarra, ninguno profesional, pero le damos, ¿no? Y siempre, también tengo un recuerdo... que a mi padre, por ejemplo, todos los domingos íbamos a comer y tenía todos los discos o los cassettes de la década prodigiosa. Claro, entonces yo me aprendía todas las canciones de los años 60, y claro, cuando me iba a tocar a casa de mis amigas, los padres de mis amigas se lo pasaban mejor porque tocaba siempre, y tengo como esos recuerdos, ¿no? Y la música siempre presente. Entonces tienes buena memoria y buen oído. Buen oído sí tengo, buena memoria, ahí estoy. ¿No la tenía? Ahí estoy, sí. De todas formas, yo creo que la forma de divertirse de antes y de ahora, sí. Yo que soy más o menos de la misma época, aunque no lo parezca, no tiene nada que ver. Desde luego. No, perdón, era una... No. Es que es que la confianza. De toda la vida. La confianza es lo que tiene. Él tiene 28, ¿eh? Yo digo que tengo 28, pero creo que no cuela. Más de una vez me han dicho que no cuela. Un inciso rápido. Esto es una cosa tan personal. Él decía que tenía 27 siempre, y yo le dije... Cuidado con la década de 27, que murieron muchos artistas. Sí. Kurt Cobain, cierto. Sí. Entonces me añadí uno. Ponte 28 para estar tranquilo. ¿no? Sí, a tocar madera, por si acaso. Yo lo que lo hago diferente. La gente normalmente cada año cumple un año más, y yo cada año nazco un año más tarde. Yo este año soy del 96, el año que viene soy del 97. Pues claro que sí. Bueno, perdona. ¿En qué estaba? Lo que iba, en la forma de divertirse. Sí. Yo que soy más o menos de la misma época, yo también recuerdo de reunirnos, de la guitarra, de la parranda,
Que al igual hoy en día se vuelve todo en botellón y reggaetón. Claro, es que No, nos pero hemos de cargado, hecho, nos hemos cargado todo, o sea, la música, el baile, nos lo hemos cargado. Bueno, yo creo Con que... las nuevas tecnologías, los móviles, que no están mal. O sea, un móvil, un ordenador, no está nada mal. Lo que pasa es que, lo que siempre digo, un cuchillo no es malo, te vale para cortar, pero también puedes matar a alguien con eso. Entonces, es más bien el uso que le das. Exacto, ahí está, es el uso. Y ahí, pues bueno, le toca pues a la gente a la comunidad educativa, pues la parte política, ahí los padres, todos somos responsables de todo esto, ¿no? Pero es verdad que al final, pues también... gracias a eso también nos conocimos, ¿no? Nos conocemos. Pero yo, por ejemplo, siempre pienso que incluso en esa época ya había gente que le gustaba más irse a una discoteca que ir a un bar a tocar la guitarra. También. Y yo era de las que no quería pisar muchas discotecas, me gustaba más. Y eso se mantiene y yo estoy segura de que hay muchísima gente de nuestra edad que... Y bueno, pues mis hijas también son como... la música afortunadamente no las veo con las nuevas modas, ¿no? Y los reggaetones, sino que tienen muy buen gusto musical, mejor que el mío. Y bueno, yo no sé, yo creo que hay que darle también oportunidad a la gente joven, que siempre estamos ahí como hoy en día, y hay gente joven muy, muy interesante. Que por cierto, ya que nombraste gustos musicales, ¿cuáles son tus gustos musicales así? Me encanta el jazz, o sea, la gente que me conoce es jazz para todo, para trabajar, para esto, para las galas, lo que sea. Me gusta mucho el blues, me gusta mucho la música de los 80 española. Los hits de los 80. Sí, me gusta. Y, ¿sabes? Como en muchas cosas no me gusta nada. O sea, el pop de ahora no me entra mucho, el pop de antes sí. Y no sé, en general me gusta un poco de todo. Me gusta el swing, me gusta el soul. Voy más por ahí. Es que bueno, el pop de antes entiendo Alejandro Sanz. Sí, eso sí, pero hoy en día no. Pero es que hoy en día realmente. No me entra, sí. A ver, yo la música de hoy en día es música porque suena, pero yo no lo considero música a lo popular que se está escuchando hoy en día. No sé lo que es, pero eso que tienen una voz que parece robótica. Yo eso no tengo interés en absoluto, lo respeto. Sí. Pero es que no lo... ¿Cómo nos estamos cargando todo? O sea, yo sé que todo tiene un inicio y un fin. O sea, todo tiene un inicio, una época más gloriosa, pero es que la decadencia, hablando de la música... Bueno, yo lo que pienso... Es respetable, pero... Yo lo que pienso, Emilio, es que siempre digo, ya no se hacen ni los vídeos que se hacían antes, los videoclips, ni las canciones que se hacían antes, y hace falta faltan como artistas disruptivos, ¿no? Que de repente aparezcan y esto no se había escuchado antes. Pero bueno, afortunadamente tenemos, cuando yo descubrí YouTube, eso fue una locura máxima. ¿Cómo? Que puedo buscar. Entonces, afortunadamente, pues mira, las tecnologías, ¿no? Que podemos escuchar la música. Soy romántica, sí, también. No en el sentido ñoño, sino en el sentido de que... En el sentido a ver, ñoño. También. Hombre, todo al fin y al cabo tenemos esa época, ¿no? De efecto túnel, ¿no? Pero es una persona, la dopamina te convierte, dices, Dios mío, aquí eso mismo... es normal. Solo existe esta persona, esta mujer. Sí, exacto. Pero también te gusta mucho también recordar tiempos pasados. También es algo personal, natural, me refiero, todos lo hacemos. Sí, yo veo, y sí, hay personas a las que no les gusta, por ejemplo, cuando están tristes, poner música triste. A mí me encanta regodearme en la tristeza. A mí también, ¿no? Lo necesito. Pero regodearme, ¿no? Yo lo necesito para desahogarme. Bueno, pues es que está muy bien. Para despertarme y desahogarme. Y despertar tu creatividad, por ejemplo. A lo mejor de ahí seguro que al final, cuando lo sacas todo, yo creo que empieza a despertar ahí algo que termina en una canción, en que escribamos algo, en que ustedes creen un podcast después de un sufrimiento, mira... ¿No? Sí, por ejemplo. Sí. O sea, ya lo dirás tú. Ya lo diré yo, sí. Ya lo dirás tú. Y me tendré que armar de valor. Porque... Tú vas a poder. Pero me da igual, yo a mí no me importa. Pero llorar. Si lloras... Lo que pasa es que no quiero llorar ahora porque tampoco... Pero seguramente lo verás, porque imagino que verás el podcast alguna vez. Por supuesto, digo. Me verás llorar. Bueno, pero llorar es muy bueno, es muy sano, hay que hacerlo más y las emociones tienen que salir siempre, que es lo más maravilloso. María José, perdón, Héctor. Es que llorar es igual de importante que reír. Por supuesto. O que la tristeza es un sentimiento más. ¿Por qué tendemos esa tendencia a ocultar el llorar? Cuando llorar es maravilloso. Hace falta llorar. Mira, a mí una vez, hablando de esto de llorar, y me pareció súper interesante. Yo viví en Coruña un tiempo y tenía algunos colegas góticos. Sí. Y yo les decía, ¿pero por qué esa oscuridad? Y dicen, porque el mundo no es... risas y fiestas y rojo y rosita. Dice, hay que disfrutar de la alegría, la felicidad, el rojo y el rosita, y del negro, la tristeza, dice, es que es parte del mundo, tú no puedes pasar por la vida
cogiendo la mitad e ignorando la otra mitad. Sí, eso nos pasa Y también a me los padres, pareció muy por ejemplo, interesante. con los hijos. Yo, a pesar de haberme movido desde chiquitita fuera de la isla y todo, y eso yo creo que eso me ha ayudado mucho a la independencia que tengo hoy. Por ejemplo, a los hijos, ¿no? Es como que al principio, pues las noticias intentas como que no vean esto y al final hay que mostrarles todo. Es verdad que cuando son pequeños la gente te dice, no, pues ¿para qué sufrimiento? Pero es que al final, esto lo escucho mucho, estamos creando a gente muy blanda y la vida es, como dicen, el encefalograma, ¿no? Para arriba y para abajo, porque si estuviera así estaríamos todos muertos. Pues eso, pues hay que enfrentarnos a las cosas malas, que es lo que nos ayuda también a crecer. Sí, a nivel atómico es que realmente la naturaleza funciona así. O sea, una gallina que entra, pues una que sale. Un átomo, Sí. un electrón, ¿no? Por hacer caso, sí. Y que taponazo le acabo de dar al micrófono. No pasa nada. Y bueno, siguiendo con tu vida, con tu recorrido. Ay, con mi vida. La adolescencia. La adolescencia. Pues yo la adolescencia no tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Y, Pero perdón, también la pasaste en La Palma, sí, en Santa Cruz de La Palma. Y un poco por lo mismo, ¿no? Porque, bueno, pues porque estás en una isla en la que de repente alguien dice algo, ¿no? Y el sitio es muy pequeño, ¿no? Y entonces pasan cosas, ¿no? Y son cosas que en ese momento no te das cuenta de que te están haciendo daño y te das cuenta cuando ya eres adulta, ¿no? Que hay algo ahí que te está afectando como adulta en tu desarrollo, en tu... Bueno, hay algo, ¿no? Uh-huh. Y que te das cuenta luego que tiene que ver con algo que has pasado, lógicamente, en la niñez o en la adolescencia, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que hay que estar muy pendiente sobre todo eso, en los sitios pequeños y grandes, ¿no? Pero tener un poco de... Sí, estar pendiente de lo que hay alrededor. Por ejemplo, con mis hijas, ¿no? Siempre digo, si pasa algo, si alguien te dice algo, si alguien por favor díganmelo, chicas, que esto hay que pararlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la adolescencia pasó de aquella manera y con mi guitarra, eso siempre. Y no sé, fue como lo recuerdo, sí, tampoco de la adolescencia en La Palma, no mucho, ¿no? Hombre, ya la adolescencia de por sí es una etapa de reflexión o de... que todos tenemos un poquito, estamos un poco confundidos, no sabemos muy bien quiénes somos. Yo entiendo por lo que estás comentando que quizás no fue muy, vamos a decirlo, agradable. No fue agradable y sobre todo yo creo que no fue agradable. A ver, estaba feliz, por supuesto, pero cuando tú crees que no encajas, ¿no? Y sientes que tú eres lo malo, ¿no? Uh-huh. de lo no encajable. Pues claro, de repente sales a estudiar y de repente conoces a otra gente, uh-huh. afortunadamente, porque el mundo tiene millones de personas, uh-huh. y dices, ostras, pues no es que yo pensara, estuviera loca, ¿no? Sino que es que yo encajo más con este tipo de personas, este tipo de gente, ¿no? Y el resto, pues que encaje con otras. Uh-huh. Entonces, cuando cuando fui a estudiar, empecé a ser mucho más feliz. A descubrir. Mira, volviendo con el año que estuve en Coruña, a mí, por ejemplo, una cosa que me sorprendió un montón, mira tú qué tontada para que sorprenda. Yo salí por Coruña y me veía un punky, un hippie, un pijo, un gótico, y te veía de todo, y todo el mundo con la normalidad del mundo. Viene por lo de la adolescencia en un sitio pequeño, que aquí al igual, desde que te salgas lo más mínimo de la norma, ya eres el bicho raro, no sé si en algún... Y tampoco creo que fuera, ¿sabes? Yo no me sentía... sino, no sé, no encajaba. A lo mejor era que mi cabeza estaba un poco más allá y por eso me tuve que ir, ¿no? Pero vamos, como hacemos o como hicieron muchos con 18 años y que afortunadamente, y luego lo hablaremos, yo estoy ahora muy feliz en La Palma. Es como que me reconcilié con la isla. Eso es lo importante. Yo creo que lo estábamos hablando antes, en el sofá, como tú dijiste. Sí. Ya la gente que no ha estado aquí sabe que hay un sofá y se pueden sentar. Sí. Hay un sofá, sí, también. Un sofá, sí. Y es eso, que al fin y al cabo, bueno, tú lo dijiste antes también, que el hecho, no todos somos iguales, no todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos la misma educación. Y sí que es verdad que alejarse de la mesa es importante para saber todo lo que está en la Exacto. mesa. Alejarse un poquito y conocer otras cosas, porque al fin y al cabo eso te da contraste. Claro. Y puedes aprender, conocer, y eso realmente es la esencia de la vida, lo maravilloso.
Y ojalá estemos así hasta que nos moramos aprendiendo y conociendo. Sí. Y es interesante porque tú antes lo dijiste, que luego a toro pasado tú pensabas, recordabas y te entendías un poquito más. O sea, sí, entiendo y entiendo todavía porque hay cosas que están ahí, ¿no? Que hay que trabajarlas y hay que sacarlas, que muchas cosas vienen de eso, ¿no? De ahí, de una parte de mi vida que es súper importante, que a veces pensamos, ay, estas son cosas de adolescentes, ¿no? Y ahora que tengo mis hijas adolescentes, hay que estar muy pendientes de la adolescencia, de cómo se siente, de cómo nos sentimos en ese momento, ¿no? Porque es como una etapa muy potente a nivel todo. Y eso al final, en tu vida adulta, pues sale por alguna parte. A mí me sorprende mucho, hablando ya de la época de la universidad, y me sorprende mucho en lo personal, porque estoy intentando aprender alemán. Ajá. Y me parece la cosa más complicada que hay en el mundo. Sí. Y cuando veo que eras traductora de inglés y alemán. Sí. Es que me parece increíble. No tienes padres alemanes, ni madres alemanas, ni... Sí, pero chicos, también les digo que hice la carrera, siempre me han gustado mucho los idiomas, por eso de empezar desde los 12 años, el tener la oportunidad de ir a Londres y mis amigos que luego venían de Londres y compartían mucho, y luego estudias la carrera, que yo quería estudiar Derecho, y creo que hubiera sido una buena abogada, fíjate. Sí, ahora hoy en día digo... Y además, sí, lo pienso. Te hubiese ayudado, ¿verdad? Sí, creo que hubiera sido, además como de luchar, además, no sé, derechos humanos de verdad. O no, luego a lo mejor, pero sí, creo que sí. Si tuviera otra vida, creo que me metería ahí. Pero tenía un novio, mi primer novio, que me dijo los idiomas, traducción e interpretación, y yo no conocía la carrera, y me encantó. Pero claro, es una carrera que si tú no estás hablando de idiomas todos los días, al final... Y sí, me fui, estudié la carrera en Las Palmas, me fui de Erasmus a Alemania, estuve 2 años allí, incluso siendo madre pude estar en Irlanda viviendo 2 años y genial, pero claro, al final en mi trabajo a mí lo que me gustaba siempre era, me gustan los idiomas, me gustan las empresas, me gusta la gestión cultural. Entonces aproveché un poquito para formarme un poco en esas ramas, ¿no? Con los másteres en dirección de empresas y eso. Pero hoy en día sí, una conversación en alemán sí, pero no tiene nada que ver con la María José de la universidad. Inglés, por supuesto, ¿no? Pero sí. Yo también quiero hacer un apunte con respecto a los idiomas. Mi pareja es de Suiza, ella es suiza. Sí. Pues yo pasé casi 2 años allá. Sí. Y ella nació y vivía en el cantón Ticino, que es la parte italiana de Suiza. Entonces yo, como pude, aprendí italiano, básicamente porque quería hablar con el que era mi suegro, que murió por el coronavirus, y con mi suegro y demás, bueno, y por relacionarme, pues ella habla 6 idiomas, o sea, también tiene mucho... ¿Y tiene oído? Es lo que iba a ir a todo lo que te iba a decir, tiene mucho oído porque sabe cantar muy bien. Claro, la gente, por ejemplo, que le gustan los idiomas... Entonces, cuando leí que tú también, hiciste lo de que hablas de idiomas y que te escuché con la guitarra y cantar, digo, pues... tiene relación. Como todo unido. Claro. Hombre, yo siempre lo he pensado, que la gente que... ¿Sabes? Que habla muchos idiomas y tal, tiene buen oído, ¿no? Y yo siempre digo que a la gente me dice, no, que cantas bien, no, que tengo buen oído, porque vos siempre he sido como media, como que me da miedo soltar la voz, ¿no? Soltarla y tal, que ya con la madurez cada vez la sueltas más, ¿no? Pero sí creo que, por supuesto, que hay una relación ahí entre idioma y saber que se te den los idiomas con tener un buen oído. Y ya en la adolescencia además, ya en la etapa más adulta, cuando te fuiste a estudiar. Sí. Bueno, ahí súper bien, feliz. ¿Dónde te fuiste? ¿A Las Palmas? Primero fui a Las Palmas, a Gran Canaria, sí. ¿Y cómo fue tu etapa de estudiante en Las Palmas? Pues mira, tuve la suerte de que mi madre, por ejemplo, no fue, mis padres en general, no fueron de los de atarme demasiado, que yo siempre he dicho que eso es un error, ¿no? Porque luego sales y es como mi madre, ¿no? Entonces, como yo tenía ya, allí lo único que sentí es que era más feliz porque conocía más gente, me relacionaba mejor, encontraba un grupo de gente maravilloso, tocaba la guitarra con gente maravillosa y entonces fui feliz y luego me tocó estar cerquita del mar, que yo vivir al lado del mar y siempre tengo el recuerdo de las canteras maravillosas donde acabábamos los sábados, los domingos tirados allí un grupo de gente y no sé, fui muy feliz. Luego me fui a Alemania a hacer un Erasmus, estuve al final 1 año y pico, casi 2. Y de los momentos, siempre digo que los momentos más felices de mi vida han sido en la época de la universidad
y ahora, en el momento en el que estoy, ¿no? Y bueno, pues eso, maravilloso, Gran Canaria. Yo siempre he dicho lo típico, ¿no? Tenerife y Gran Canaria, es que Tenerife es como que iba y digo, Dios mío, más palmeros, lo siento por los palmeros y las palmeras, pero yo creo que eso lo decimos todos, ¿no? Como que, y Gran Canaria me parecía una ciudad mucho más cosmopolita, ¿no? Y con muchos escenarios. Si te querías ir a una zona más loca de discotecas, quien quería se iba, o teníamos la zona más de Vegeta y no sé, yo lo pasé, tengo muy buenos recuerdos, y del grupo de amigas, de ahí tengo mi mejor amiga también, que ahí hemos estado todas hasta ahora, ¿no? Y bien, muy bien, Gran Canaria me gusta mucho, es de mis islas también preferidas. Realmente cuando sales de un sitio así pequeñito como La Palma, que a mí me pasó lo mismo, seguramente enriquece mucho más esos contactos humanos con gente diferente, que piensa de forma diferente, que actúa de forma diferente, que lo estrictamente académico. Claro, es que el nutrirnos, o sea, conocer a gente que piensa diferente que tú, pero que encaja, es que es como yo, pues, ahí sí puedo estar horas, ¿no? Antes lo hablábamos, que yo soy de poca gente, aunque parezca que soy de mucha gente, me gusta mucho la soledad. Pero cuando encuentras a una persona con la que te puedes pasar horas, pues que el intercambio de conocimiento es maravilloso. Ojalá podamos estar así hasta el día en que nos vayamos a... Es que esa es la palabra, ahí debajo. Es maravilloso. Que Exacto. por cierto, ¿para ti qué es la felicidad? Ah, tú lo sabes, ¿no? Creo que sí. ¿Y qué es la felicidad para mí? La tranquilidad. Exacto. Para mí la felicidad es la tranquilidad. Y otra pregunta, sí. ¿Qué consideras a día de hoy? Sí. A día de hoy, ¿qué te hace estar tranquila? ¿Qué para ti es, me siento tranquila, esto es felicidad, estoy bien, estoy tranquila? Bueno, que mis hijas, sobre todo, tengan la cabeza como la tienen, bien puestita, ¿no? Y que hayan, pues, normal, pasan sus etapas, pero estoy muy contenta con lo más importante de mi vida, aparte de mi familia, por supuesto, pero mis hijas, ¿no? Eso, tener la conciencia súper tranquila y tener las cosas en mi trabajo. Uno se puede equivocar, por supuesto, ¿sabes? Y puedes montar proyectos y luego equivocarte en el camino porque no salen como tú lo habías pensado. Pero cuando empiezas a trabajar y te empiezas a rodear de un equipo también, que siempre lo digo, hay que rodearse siempre de personas que saben más que tú y que son mejores que tú para que los equipos funcionen, los proyectos crezcan, ¿no? Pues cuando planteas un proyecto, tener muy claros los objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y que lo que tú en tu locura estás pensando, ¿no? Está pasando. Y que la gente además te diga, eso ni de coña, eso no va a pasar. Y pasa incluso más de lo que tú habías esperado, ¿no? Entonces, al final, a mí, yo creo que en los primeros años de mi revolución de trabajo he sido más como la pasión, que eso está ahí siempre, pero y ahora estoy con la misma pasión, pero estoy con la tranquilidad de, creo que las cosas que estamos haciendo están bien, y siempre aprendiendo, pero eso me da también mucha paz y mucha tranquilidad. Eso a nivel profesional, sí. Parece increíble que con una familia, 2 hijas, todos los proyectos en los que estás inmersa, puedas sacar tiempo para ti. Ese tiempo, ¿cuál es tu momento ideal? Que tú dices, mira, ahora tengo un rato, ¿qué haces en ese rato? ¿Qué es? Pues leer. Me gusta mucho. Leo mucho menos de lo que me gustaría, porque antes, bueno, mi madre siempre lo dice, que era una lectora adolescente que la tenía media arruinada, pero ya después precisamente por la falta de tiempo, pero ahora lo estoy recuperando también. Mi playa, o sea, irme a la playa, estar con mi pareja, con mis hijos, por supuesto, ¿no? Pero en mi soledad, pues yo creo que el estado ideal es frente en el mar, que te dé esa brisita, ¿no? Que te baje la tensión, que te dé el solito y que tengas un buen libro y ya está. Yo sí voy a la playa, por ejemplo, y luego siempre soy feliz, tengo todo el día bien. ¿Y cómo vamos de gastronomía? ¿De que si cocino o lo que me gusta? Bueno, si cocinas, si te gusta cocinar y también lo que te gusta comer. No me gusta cocinar, pero tengo que cocinar y lo que hago me sale bueno. Sí, eso sí, bueno. Eso, pero me gustaría... Lo que pasa es que luego me gusta comer muy bien y eso yo creo que también ayuda en que cuando cocinas ya tienes tu, ¿no? Pero me gusta todo, menos los callos, que los pruebo, pero me gusta todo, caracoles, sí, y creo que también yo creo que de la mayoría, ¿no? Que uno de mis mayores placeres es
una buena comida, una buena botella de vino y una conversación maravillosa. Y en tu día a día, ya estamos hablando ya evidentemente de la actualidad, hemos dado un salto, no hemos saltado, en tu día a día, ¿cómo es un día en tu vida actualmente, por ejemplo? Pues si estoy en La Palma, me levanto a las 6 de la mañana, desayuno, porque entre las 6 y las 7 es como mi momento de cero ruidos, estoy que me acabo de despertar y hay gente que trabaja muy bien de noche, yo no, yo prefiero acostarme temprano y me puedo levantar a las 5 o las 6 de la mañana y en esas horitas estar, pues eso, para mí, desayunar y aunque mis hijas ya son granditas, me encanta prepararles yo el desayuno, las llevo al instituto y ya directamente a trabajar porque bueno, pues aparte de que luego hablaremos, ¿no? Pues tengo a mis compañeras en el gobierno de Canarias y ellas entran a las 8, ellas tienen un horario y yo aunque esté como autónoma y tenga la empresa, pues tengo que estar ahí también. Entonces, bueno, pues gestiones diarias de trabajo, gestiones de la empresa, recoger a mis hijas y luego por la noche en muchos momentos, bueno, lo bueno de mi trabajo es que como te permite conocer a mucha gente y mucha gente muy interesante que también quiere hacer proyectos, pues una de las cosas que más me gusta es esa semana en las que encuentras a la persona y creas un proyecto, ¿no? Es como, tenemos que trabajar en esto, pero eso es un poco el día a día. Luego tengo semanas de que estoy fuera, que todo trabajo, que todo es producción, no sé, pero tampoco te creas que ustedes porque me ven así, pero yo, es una vida normal, de verdad. Como, no sé, te pregunto porque, bueno, sobre todo, viajas mucho. Bueno, viajas, la última vez que creo que contacté contigo por esto del podcast, sí. me habías dicho que te ibas a Coruña o... A Santiago de Compostela, sí, para además que un proyecto ¿Te gusta viajar aunque sea por trabajo? Imagino que sí, porque siempre conoces gente, bueno, estábamos comentando antes que... Sí, antes de viajar muchas veces digo, porque a mí me gusta mucho, como digo, el momento de tranquilidad y a veces es más la preparación, ¿no? Pero luego, por ejemplo, esta vez que cuando tú me llamaste que estaba en Santiago de Compostela, venía de un fin de semana que había compartido con unos profesionales maravillosos y personas en Madrid que tienen que ver con el proyecto, con Isla Aventura, y luego en Santiago de Compostela compartir también con otras personas de territorio nacional y de mundo árabe, que lo comentábamos antes en el sofá, que me vine como, Dios mío, que pasen más cosas, ¿no? Que qué maravilla volver a La Palma, nutrirte de gente y ya creando. Lo que suele pasar es que cuando me voy fuera y conozco a alguien o a un grupo de gente maravillosa, me vengo con unas pilas tan recargadas que de ahí sale otro proyecto, sale una colaboración y eso me gusta mucho. Y mis hijas, por ejemplo, yo he tenido ese momento como madre le dedico mucho tiempo también al trabajo, pero también trabajo mucho en casa, entonces comen conmigo, cenan, las voy a buscar, ¿no? Y ellas ya lo entienden. De todas formas, yo he sido más esto en los últimos años. Cuando eran pequeñitas estaba mucho ahí. Pero te cuesta. Sí. Claro, pero eres una persona... por lo que se ve, o sea, por lo que poquito que te conocemos, se te ve muy pasional, muy entusiasta, te gusta trabajar, te gusta mucho lo que haces. Sí. Pero hay momentos quizás, como persona, como ser humano, que quizás seas un poquito perezosa. ¿Te pasa eso de que cuando hay algo nuevo en tu vida, que no conoces tanto o no tienes tanto interés de entrada, te cuesta empezar a hacer algo nuevo? Yo es que a mí me tiene que entrar, yo necesito trabajar con pasión, entonces me tiene que entrar algo, lo que me pone las pilas tiene que ser algo que me apetezca conocer, no tiene que ser lo que más me apasione, pero tengo que ver algo, ¿no? Tengo que ver algo para meterme a fondo. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver. Sí. A raíz de esto, ¿qué nos puedes contar sobre la Palma Film Commission? ¿Sobre la Palma Film Commission? Sí, porque creo que, dilo tú, pero vamos, te comentaba todo esto de proyectos nuevos y demás, porque creo que nos gustaría que nos contaras un poquito la historia de la Palma Film Commission y qué hacías tú ahí o cuál era tu labor. Pues mira, si te parece, si no es... Que sí, yo encantada. La Palma Film Commission a mí me ha dado muchas alegrías, la verdad. Siempre lo digo, Alberto de Paz, que es de los
yo creo que de los gestores más importantes, más buenos que tenemos en la isla, gestor cultural. Cuando vengo a La Palma, cuando yo no quería volver a La Palma y tuve que volver, nos encontramos en el camino y él me dice un día, pues mira, se está rodando muchísimo en Canarias y he escuchado en el festivalito además que existen unas oficinas públicas que se llaman Film Commission y un poco por tu perfil a lo mejor, pues ¿por qué no investigamos? Entonces claro, cuando lo vi dije, ostras, esto tiene potencial, La Palma tiene unas localizaciones brutales, pero claro, hay que saber por qué no se está rodando tanto, ¿no? Y lo que hacemos es, bueno, pues un estudio durante 6 meses, nos ponemos en contacto con un montón de gente del sector audiovisual, de aquí, por ejemplo, en La Palma, con Mercedes Afonso, con José Víctor Fuentes, para ver un poco cómo lo veían todo, y presentamos ese proyecto al Cabildo, que luego afortunadamente pues pudimos gestionar, ¿no? La Palma Film Commission. Y fue una época maravillosa, entramos a trabajar con una ilusión brutal, nos juntamos 2 personas, que estábamos Alberto y yo, súper pasionales, creativas y con la convicción, el convencimiento de que La Palma se podía convertir en un espacio para rodajes, porque trabajándolo, no solamente hay que promocionar, hay que trabajar mucho el destino. Y me acuerdo siempre que alguien me dijo una vez, no sé si fue un político o una política, me decía, bueno, sí, aquí va a llegar George Clooney. Siempre tengo eso como muy... Y llegó, ¿no? Y llegó. Y bueno, y empezamos a trabajar. Y fue muy bonito porque, bueno, pues que en todo ese proceso vas conociendo a gente, vas viendo cómo La Palma Film Commission empieza a sonar más en sitios, ¿no? En los festivales. Yo me acuerdo que mi primer festival me fui a Cannes, que es el festival más importante del mundo, con 3 meses de Film Commission, no teníamos ni web, y gracias a Concha Díez de la Tenerife Film Commission me dijo, tú te llevas unas tarjetas, y cuando llegué allí, chicos, era tal magnitud que yo dije, ¿qué hace una palmera como yo en un sitio como este? Pero empiezas a trabajar en los festivales y te vas dando cuenta de la importancia de estar presente, ¿no? Y bueno, y luego hicimos muchas locuras, y lo contábamos también de... el Festival de Cine de Sitges, el Fantástico, ¿no? Que me acuerdo que llevábamos camisetas y se las pedíamos a famosos y a famosas que se las pusieran, ¿no? Y fue una época muy bonita y sobre todo cuando llegó la primera gran producción, porque hay que decir que la Film Commission... Perdón, María José, perdón que interrumpa. Sí. ¿Estamos hablando de qué año? Del 2015, fue cuando empezamos en la Film Commission. Que hay que decir que mucha gente a veces se critica pero es normal lo que se desconoce. Yo siempre digo que hay que invitar a la gente a que conozca de el fondo de los proyectos, de los trabajos, el por qué, ¿no? Y a veces tenemos esa costumbre mala de criticar lo que no conocemos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es algo que siempre va a estar. Y la Film Commission trabaja mucho y hay mucho trabajo que no se ve. Porque cuando estábamos en la Film Commission, el primer año y el segundo año, estuvimos a punto de tener aquí Star Wars, ¿no? Pero no podíamos decir nada. Y luego se caen proyectos. Pero para que eso llegue o para que eso esté, tienes que hacer un montón de cosas. Mucho trabajo de muchas producciones. Me acordé ahora de David Vienes, fíjate, que lo quiero nombrar, ¿sabes? Que empezó justo ahí con nosotros. Recuerdo cuando llegó a la oficina y ellos han luchado y mira dónde está ahora como de jefes de localizaciones e incluso jefes de producción. Pero bueno, pues eso, que mucho trabajo y fueron tiempos muy felices y sobre todo cuando llegó la primera gran producción que fue Netflix con The Witcher, que recuerdo además que llegó el barco y nos habían dicho va a llegar a tal hora y se lo pueden decir a la prensa, ¿no? Y lo dijimos a la prensa y recuerdo que vimos la llegada del barco desde una montaña. Y fue como, qué bonito, ¿no? Y luego fue como, Netflix desembarca en La Palma. También muy cinemático eso, ¿no? Verlo el barco desde una montaña. Eso fue muy, muy especial porque era como, claro que se puede rodar no solamente películas pequeñas, sino que también puede haber proyectos grandes, ¿no? Es verdad que nos faltan muchas cosas para que se queden más tiempo, pero sí que se puede. Y para nosotros eso fue un punto maravilloso. Yo en parte me dedico al turismo, sí. Entonces algo me puede tocar. Pero hay mucha gente que puede decir a mí ni me va ni me viene. Claro. ¿Cuál es la importancia de, o sea, qué aporta al lugar a esa producción cinematográfica? Muchísimo, o sea, muchísimo. Todos los años el gobierno de Canarias siempre da los datos, ¿no? De lo que ha sido los rodajes durante el año, ¿no? Y ha sido brutal. O sea, en Canarias ha sido en el año 2009 es el Parlamento de Canarias quien lo declara un sector estratégico. Y eso es porque hay una diversificación de la economía, hay un impacto, hay una inversión. Pero hay que decir que desde el 2015, que es cuando
se implementan los incentivos fiscales. Claro, Canarias tiene todo, tiene localizaciones, tiene horas de luz, tiene profesionales, pero tiene unos incentivos fiscales que al final la mayoría de las productoras vienen por eso, ¿no? Y se ha convertido de los territorios más importantes. Pues los datos están ahí cada año, el impacto directo, y no son cifras, o sea, no es mentira. Yo a veces digo como, eso es mentira porque no me toca. Es menos de lo que en realidad se invierte en Canarias, porque los datos que tienen las Film Commission o los cabildos son los que les puedes sacar a las productoras, pero no todas las productoras te dan datos, ¿no? Y hay muchas productoras que no pasan por los cabildos, sino que directamente ruedan y no sabes la inversión real, ¿no? Entonces, en una cadena, en un proyecto audiovisual, y la cadena de valor desde que se escribe un guión hasta que se presenta en una película, o sea, es que pues siempre lo decimos, ¿no? Yo qué sé, carpinterías, ferreterías, hoteles, rentacar, si hay que poner en arte y ahí hacen falta plantas, te vas a un invernadero, es que hay, no sé, hay tanto que es inimaginable o sea, las contrataciones que se hacen gracias al sector, ¿no? Al sector audiovisual. Y luego la cantidad de profesionales que ya no hay en Canarias. El problema más gordo que se tiene ahora en Canarias con el audiovisual es que no hay profesionales. Se está rodando muchísimo, pero no hay. Entonces hay que formar a gente, ¿no? Y eso pasa, y en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura es un flujo de producciones constante. No, yo creo que el año pasado el sector que creo, según los datos, creo que de Proesca, el que más creció fue el de turismo, perdón, el audiovisual después de turismo. Pero hay que luchar mucho, porque no es solamente vamos a un sitio y vamos a decir qué bonita es la isla. Hay que buscar convenios, porque llegar a La Palma es más caro que rodar en Tenerife. Hay que buscar infraestructuras, hay que buscar muchas cosas, hay que buscar inversores. O sea, para que lleguen, por ejemplo, películas españolas, hace falta inversores canarios, ¿no? Entonces, bueno, Y abriendo un pequeño paréntesis, o no, pero yo creo que tiene relación con lo que estás diciendo, con lo que estamos hablando, es ¿cómo ves tú La Palma actualmente y también desde hace unos años con respecto al desarrollo que hay en la isla, que ha habido en la isla con respecto pues al turismo? Bueno, el sector agrícola más o menos se ha mantenido, pero ¿crees que la isla ha ido en decadencia o la isla ha ido en evolución positiva? ¿Qué opinión tienes sobre la isla en general en las últimas, yo qué sé, 2-3 décadas? Pues yo pienso que la isla es un diamante. O sea, tenemos una isla espectacular, maravillosa, con unas oportunidades, incluso la del volcán. O sea, el volcán, y aquí lo estábamos hablando, que tú eres afectado, ¿no? Que al yo final... también, pero bueno. Ay, tú también. Ay, no lo sabía, Emilio. Te lo dije también. antes, pero a veces como pues hablo muy rápido. No sé. De hecho, la casa que teníamos que lo Ay, es separamos verdad, sí, está debajo cierto, del cono. está debajo del cono. Es que me salió 100 metros más arriba, o sea. Es verdad. Menos mal que no estábamos durmiendo, sino cuidado que no estaba aquí ahora mismo, o sea. Exacto. Pues eso, que al final esto ha pasado y tenemos que seguir adelante, ¿no? Entonces tenemos que también sacar o intentar verlo como oportunidades. Y, o sea, yo imagino que estar en la piel, y yo sé que van a pasar por aquí, ¿no? Lo puedo decir, políticos también, ¿no? Y estar en la piel de gestionar, por ejemplo, ¿no? Pues una crisis o un cabildo, tiene que ser muy duro, ¿no? Pero yo creo que la isla, y sobre todo lo veo cuando en esas salidas, ¿no? Que disfruto tanto y ves que hay gente que tiene tan buenas ideas, que se puede entrar a La Palma, pues creo que ir avanzando, pero va muy lento, ¿no? Y en todos los sentidos, es lo que yo percibo desde fuera. No me cabe la menor duda de que se estará haciendo todo lo posible, pero yo entiendo que la administración pública, las burocracias, muchas cosas, no sé, cosas que ni sabemos, pero es que eso es lo que veo en la isla. Pero que tenemos un diamante en bruto, y ojalá, y con respecto al turismo, por ejemplo, que yo trabajo también para la atracción de un turismo sostenible, que se dice ahora, ¿no? Y que, por ejemplo, también se incluye el turismo cinematográfico, porque el perfil del viajero que va a visitar un territorio por el cine es un perfil que no se queda todo el día en un hotel, ¿no? Entonces, nosotros no queremos que vengan más, queremos que vengan menos, con respecto a lo que sea otras islas,
pero que sea de calidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo y creo que se está trabajando, se están haciendo muchos estudios, pero bueno, uno tiene ganas como de que se vean ya, ¿no? Yo creo que está siendo demasiado comedida. Perdóname quizás esta confianza, Sí. pero creo. Sí. Pero yo esto lo voy a decir a nivel personal, evidentemente, y ya tú y yo lo hemos comentado varias veces. A Yo ver. creo que La Palma, Sí. bueno, el sofá, estábamos antes en el sofá y lo estábamos comentando contigo. Sí, sí. Yo creo personalmente porque la burocracia está en La Palma, está en Tenerife, está en Canarias, Mm. está en toda España y en todo el mundo. Entonces, ¿qué ha pasado con La Palma? ¿Qué ha pasado con La Palma? Y esto es algo personal porque yo es que veo cada día en la calle Sí. gente más cabreada. ¿Por Sí. qué? Porque no tienen una vivienda y quizás no tenga nada que ver con tenerte aquí hoy. O sí, pero bueno, como estamos aquí para hablar también. Claro, de todo. Entonces, veo gente muy cabreada Mm. porque no hay vivienda, no hay trabajo, hay una incertidumbre y una precariedad, pero sin precedentes. Y estamos hablando de lo que hablamos antes, que esta isla, se han hecho estudios al respecto, tendría que tener, a día de hoy, se estima, más o menos, estaremos unos 60.000, 70.000, el INE dice que tenemos 87.000 Sí, que personas. son menos porque no están... Pues se estimaría que si las cosas se hubiesen hecho bien en estas 3 décadas, 2, la isla tendría unos 110, 120.000 habitantes, no recuerdo, con lo que ello implica, con servicios. Yo, o sea, las culpas no se las vamos a echar a nadie, pero sí que es verdad, y lo que creo que es evidente, porque es que se tendría que haber hecho las cosas un poco mejor. A Y eso, hablando de volcán, perdona Héctor, hablando de volcán, es verdad que tenemos la tierra más joven de España. El volcán se vio en todo el mundo, pero en todo el mundo, y tampoco se le está sacando provecho a eso. Por el amor de Dios, que pongan como en Lanzarote unas resistencias, algo allí que... ¿Has estado en Lanzarote? Claro. En el parque en Timanfaya. Timanfaya. Se puede hacer lo que sea, pero es Bueno, que no se yo no hace. quiero lo de Timanfaya, porque No, a ver, los compañeros del Cabildo demasiado masivo. están ya con problemas de masificación y yo lo que creo que hay que hacer, es que hay que hacer sus estudios, hay que tener un buen plan estratégico para el turismo sostenible que queremos, ¿no? Y hay que tener unos planes para la contención, para la promoción, pero para la contención también, pero hay que tenerlos. Entonces, yo como no estoy dentro de la administración pública, en ese sentido, no sé si se está haciendo y yo me imagino que se estará trabajando. Desde mi punto de vista va todo muy lento, desde mi punto de vista, y eso sí me mojo, creo que necesitamos a gente muy valiente en las administraciones públicas, gente que no le deba nada a nadie, que de verdad quiera esta isla por encima de cualquier color político, que quieran que las cosas salgan adelante, y eso a veces parece difícil, pero yo creo que si tuviéramos gente valiente de esto lo vamos a hacer y se puede hacer, y también creo más en 3-4 proyectos potentes, Sólidos. sólidos, que esos 4 proyectos, y fíjate lo que te digo, para toda la administración en La Palma, pero que esos 4 proyectos van a tener resultados, ¿no?, colaterales para otras áreas, ¿no?, para Que otros salpiquen sectores. otras áreas. Exacto, sí. Y creo que esto es María José Manso porque no estoy dentro, y dentro a lo mejor lo vería de otra manera, pero sí creo que se dan muchos recursos para muchos proyectos que al final se quedan en nada y que no van a ser, de verdad, no nos van a ayudar. Esto es pan para hoy y hambre para mañana, y sí creo en eso, en que necesitamos proyectos súper firmes, sólidos, con objetivos a corto, medio y largo plazo, y el cortaplacismo desafortunadamente en la política existe, y aunque también hay políticos que piensan mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que que por ahí yo sí creo más en eso, en presentar y trabajar 4 proyectos gordos que al final te van a tocar a toda la isla. En resumen, necesitamos otra persona como ella. No, O varias más como ella. no, para nada. No, pero Para es nada, sensato lo que dice, para nada. muy sensato Al lo que igual, dice. y esto no es romper una lanza a favor de políticos, ni de administraciones públicas, ni de... Pero muchas veces... Pégate un poquito, perdón, un poquito más de micro, así. Ahí está, perfecto. Así. Sí, así es, perdona, disculpa. Muchas veces también tendemos a echar toda la culpa de si la isla no ha evolucionado, es culpa de los políticos. Sí. También tendremos una parte de culpa a la sociedad, Por supuesto, y por la supuesto. empresa privada y Por supuesto. Hombre, se estila muchísimo el pasotismo. Sí, yo creo que a lo mejor pues no hay, no sé si es porque cada uno tendrá los intereses que tenga, ¿no? En todas las partes, pero
pero yo creo que fuera pues el trabajar en conjunto, ¿no? En la administración pública, en las empresas privadas, y por supuesto, no toda la culpa se la podemos echar a los políticos, y luego hay políticos y hay políticas que trabajan mucho y que quieren, y luego se encuentran con unas trabas administrativas, que es la burocracia que tenemos, no en La Palma, en todo el mundo, ¿no? Y quieren sacar cosas adelante y es imposible, y es como, yo por ejemplo, es que me costaría mucho, porque yo creo que me pegaría, bueno, pegarme un tiro, ¿no? Pero es que debe ser muy duro querer sacar cosas y no poder hacerlas entonces hay que trabajar en cambiar las leyes también. De alguna manera, ¿has vivido esto de querer sacar algo y encontrarte con ciertos trabajos e impedimentos? Bueno, eso siempre. En tu vida profesional en La Palma. Cuando trabajas con la administración pública o en otro sitio, siempre en el camino hay trabas para todo. Es verdad que a lo mejor la administración pública para muchas cosas es más lenta, ¿no? O no, depende de... Pero eso te lo encuentras en todas partes, sí. Al igual es que se ha blindado tanto para que no haya problemas. La burocracia al final es eso. Al final, ¿qué es? Poner normas para evitar que pase esto y poner normas para evitar que pase lo otro. Pero las normas también se pueden cambiar. Entonces lo que al igual ya hemos puesto tantas normas que es muy complicado echar un proyecto para adelante. Sí, son demasiadas cosas. Bueno, también lo hemos hablado muchísimo, que la burocracia o todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Y sin esa equilibrio, es otra de mis palabras, sí. Es que si no hay equilibrio, si no hay una compensación, o sea, ¿a dónde hemos llegado? O sea, la burocracia está llegando a un punto, tanta delegación, tanto papel, tanto permiso. Como digo yo, por tu seguridad se está cargando el mundo. La esencia de todo. ¿Cuántas personas, le estabas tú comentando antes de alguna manera, cuántas personas quieren iniciar un proyecto porque son personas válidas, porque tienen ilusión y se lo piensan muy mucho, o incluso lo inician, pero es que no lo pueden terminar, o sea, ni siquiera llevar a cabo por eso, porque te desanimas por el camino. Porque yo me solidarizo muchísimo con muchísimos compañeros y compañeras que presentan proyectos y que solo están ahí gracias a la pasión y porque están convencidos y convencidas de que es un proyecto que hay que sacar, y si no encontramos la línea de financiación por aquí o la ayuda X, porque hay proyectos que también es otra cosa que se preocupa mucho, se critica, ¿no? A mí me molesta mucho cuando hoy es que todo está subvencionado. Habrá cosas que sí, pero por ejemplo una Film Commission, por ejemplo, normalmente es una entidad pública, entonces tiene que recibir fondos públicos. En la empresa en la que trabajo, que es privada, hay proyectos que no son para nosotros, o sea, nosotros no estamos vendiendo algo y nos vamos a hacer ricas con eso, sino que son proyectos para la gente. Entonces tienen que venir de fondos públicos, pero lo ideal es compaginar. Pero conozco a mucha gente que se destroza por el camino, se destroza. Y es una pena, porque hay gente que vale muchísimo con proyectos brutales, pero se enferman. Y que todo tiene también su momento. Sí. Tú tienes una idea, tienes un proyecto y tienes una ilusión. Y se puede desgastar por eso mismo, por esa lentitud. Tanto permiso, tantas trabas, entre comillas. Yo desde aquí, porque lo he vivido en carnes propias y con amigos y amigas y mucha gente, siempre le digo a todo el mundo que no desistan, que si creen en lo que están haciendo, por muchas trabas, por mucho, encontrarán la vía. Es difícil, pero a veces hay que parar y cuidarnos un poquito y seguir. Eso siempre lo digo. ¿Cómo ha sido el recorrido vital, digamos, de Isla Aventura desde que nació? O sea, ¿cuánto tiempo te llevó? Que no hemos hablado de Isla Aventura, ¿no? Ni siquiera lo he nombrado. Sí, desde luego, al final aquí cotilleando de la vida de los demás. No, de la tuya, pero sí. Isla Aventura para mí es como, me ha dado, pues eso, para mí es como mi niño, mi criatura bonita y con la que me siento muy feliz. Isla Aventura... ¿Cómo nació? Bueno, yo conozco, mientras estaba trabajando en la Film Commission, conozco a Javier Olivares del Ministerio del Tiempo, que viene a La Palma, y a mí siempre, pues, el Ministerio del Tiempo para mí es como, ostras, es una genialidad de cómo cuentas, te puede gustar más o no te puede gustar menos, pero ahí está, que tiene millones de fans, los ministéricos por todo el mundo, bueno, una barbaridad, ¿no? Con un universo transmedia alrededor de podcast, de juegos, bueno, es brutal, ¿no? Y a mí me inspira porque digo, oye, qué manera de contar la historia, ¿no? A través del audiovisual, con estos juegos, y luego te pones a investigar y ves que, bueno, y porque tengo la suerte de conocer a uno de los guionistas también, de
tras la emisión de cada capítulo había un trending topic, trending topic. En Twitter. En Twitter, por ejemplo, por ejemplo, un personaje histórico, ¿no? Y ya todo el mundo iba a buscar en Google a ese personaje histórico, ¿no? Y gente joven, y que por ejemplo, Televisión Española, el usuario era cada vez más joven, hubo un rejuvenecimiento. Pues bueno, todo eso, ya hablando con Javier y tal, le dije, pues tenemos que hacer un taller. Pero él se fue, y yo siempre pensaba en la idea de crear historias que tuvieran que ver con la isla, que obligaras a las productoras a venir, invitar a gente, guionistas de cualquier parte del mundo a conocer La Palma, ¿no? Y así, como yo tenía muy en la cabeza que tenía que hacer una aventura, que los guionistas llegaran a La Palma, que si tenían que dormir por la noche en algún sitio para inspirarse lo hicieran, pues era la unión de 3 palabras, ¿no? Que era isla, laboratorio y aventura, ¿no? Entonces salió Isla Aventura, que al principio, mira que me criticaban, decía, pero ¿cómo aventura con medio? Sí, aventura también se escribe con B. Y entonces, bueno, surge el proyecto, y con mucho éxito, porque tuvimos la suerte de contar con Javier Olivares como tutor, Yolanda García Serrano, Jordi Calafí, gente, o sea, profesionales de la industria que yo en mi vida hubiera pensado, pero que creían en el proyecto, y gustó mucho porque yo creo que Isla Aventura, el fuerte que tiene es, por una parte, la documentación, que para los guionistas están trabajando todos en su casa, como que la mayoría, ¿no? Y están súper solos, y muchos que querrían viajar a los lugares para documentarse, pues esa fase de documentación que ofrecíamos, luego una parte formativa con grandes profesionales, y luego, lógicamente, la convivencia con productoras en la fase final. Y lo petaron. Y luego ya llegó el volcán, y en La Palma se acabó Isla Aventura. Es que ahora no, y después ya seguimos para Isla Aventura Canaria. Sí, sí. Me parece súper interesante el proyecto, y creo que tiene mucho que aportar, porque al igual algo que no cuantificamos es ese valor mediático, que tiene un valor económico. Pensamos en el dinero que deja aquí cuando se hace cualquier producción, pero no pensamos cuánto valen esos segundos o esos minutos en prensa internacional, en televisiones internacionales o nacionales. Cuando creo Isla Aventura, pensaba en 3 ejes, ¿no?, principales. Uno era la industria audiovisual, por supuesto, que era como seguir contribuyendo a la industria audiovisual, en este caso en La Palma, que vinieran más productoras y tal. Luego, la promoción del destino, porque al final ya no solo que una película tenga éxito y luego venga gente a verla, ¿no?, los viajeros, sino que, un ejemplo, George Clooney, ¿no? Pues George Clooney, cuando vino, eso era una promoción impagable. George Clooney La Palma estaba en todo el mundo, que hay que aprovecharlo también, ¿no? Está esa promoción, y luego también estaba la parte de los jóvenes, ¿no?, que trabajamos con jóvenes, historias para que las conozcan, que aquí al final estamos enseñando nuestra cultura, nuestra historia a gente de fuera y gente de aquí también para que escriban guiones, pero nuestras jóvenes tenían que saberlo, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas maravillosas que están pasando con Isla Aventura Canarias, que desde el 2022 es un proyecto a nivel regional, es que hay muchos proyectos que ya han firmado con productoras, que están en desarrollo, y que, por ejemplo, este año ya, si no pasa nada, que digo, Dios mío, madera, ya empiezan a producirse, ¿no?, que es el resultado. Pues y al final, qué bueno que se rueda mucho en Canarias, pero se recrea en muchos lugares del mundo, pues que gracias al laboratorio, y por supuesto muchos cineastas y guionistas de Canarias que también están escribiendo sobre Canarias, ¿no? Pero en este caso, qué bonito que se empiezan a rodar las películas, que retornen, ¿no? Que, por ejemplo, aquí colaboran los cabildos también con el laboratorio, todos los cabildos, Proesca, pues que vayan retornando a sus islas lo que ellos nos están dando, regalando al laboratorio, pues gracias a la producción. El año que viene, por ejemplo, es muy posible que se ruede una película que tiene que ver con la carpintería de Rivera, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Y pues no sé, para mí eso es como, wow, qué viaje, ¿no? Porque es que para llegar ahí es un viaje muy largo, ¿no? Pero, y hay gente que no lo entiende y dice, pero es que cuando venga esa película y haya un retorno, primero estamos apoyando a creadores y a creadores de las islas, de fuera, que vienen a contar historias, que las vienen a contar de una manera que se cuida, ¿no?, todo el proceso, porque están tutorizados o acompañados por grandes profesionales que los miman mucho, que les damos esa oportunidad de encontrarse con productoras de cine y televisión en esa fase final, ¿no?, y que al final ellos han ido encontrando incluso vías para poder trabajar con las plataformas, pero el fin
es ese proyecto, ¿no? Verlo en televisión o en cine. Si esto se consigue, que es lo que está pasando, y ahora empiezan a recogerse los frutos, pues es un retorno a Canarias, yo creo que maravilloso, y que ojalá en los próximos años digamos, wow, que de películas, sí, por ahí vamos. Tú le ves futuro por lo que estamos Sí, claro, porque nosotros estamos viendo que de cada edición se están firmando contratos, ¿no? Con productoras. Y que ahora mismo, o sea, hay muchos, hay como 12, 13, 14 proyectos firmados, pero ya cerquita de la producción estaremos en los 3, 4 proyectos que, por lo que nos comentan, porque yo no soy cineasta, yo no soy productora, soy gestora, es rápido, o sea, es algo bastante rápido, ¿no? Bueno, hay proyectos que se pueden rodar de un año para el otro, pero lo normal es que mínimo 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, bueno. Y antes que estamos hablando de burocracia, de relaciones con las administraciones, desde el momento en el que se te ocurre esa chispa, esa idea, hasta el momento en el que eso empieza a funcionar, ¿en algún punto de ese camino no te planteaste decir, mira, lo dejo? No. ¿No te has encontrado esas personas que Fíjate te dicen... que tuve las... Perdona, María José. Sí. Perdona si te interrumpo. No me puedes interrumpir siempre, por favor. ¿No te has encontrado, imagino que sí, creo que antes lo has dicho de alguna manera, con personas que bueno, a nosotros nos pasó, y a mucha gente, de ¿para qué vas a hacer el podcast? Si al fin y al cabo nada, vas a hacer el tonto, bla, bla, bla. Bueno, pues lo estamos haciendo, y pase lo que pase, es una experiencia. A lo que voy es, te habrás encontrado con personas que te habrán dicho, María José, ¿para qué vas a hacer esto? ¿Te ha pasado? Pero fíjate, con Isla Aventura no, todo lo contrario. Con Isla Aventura ha sido como... Cada vez me he encontrado, tanto en la administración pública, políticos, políticas, técnicos, técnicas, gestores, compañeros, que no solo no me han dicho para qué, sino me han dicho vamos para adelante y vamos a más. Y que han hecho crecer. Porque claro, esto es un acompañamiento, ¿no? Y cuando tú ves que un equipo completo trabaja de esa manera y que acogen el proyecto de esa manera y que es suyo, las cosas tienen que salir bonitas. Es que trabajar en equipo, con un equipo entusiasmado, y yo tengo que decir que en Isla Aventura todo ha sido, y ha sido muy bonito el proceso. Genial, por eso genial. Amor, yo creo que en las finales de Isla Aventura, que también al final es una convivencia de 7 meses, aunque nos veamos 3 meses, pero estamos 7 meses conectados. Y en la fase final hay una convivencia entre productoras y guionistas, que eso no suele ocurrir. Normalmente los guionistas van a un festival y hacen su pitch. El pitch es esos 5 minutos que tienen para vender la historia. Y si al productor o a la productora les interesa, se sientan con ellos en una reunión. En Isla Aventura obligamos a convivir durante 4 días y eso luego se traduce en lo que se traduce, ¿no? Pero al final lo que nos hemos llevado es que las productoras, los guionistas, la gente que participa en Isla Aventura nos han dicho, amor, aquí se vive amor. Pues no sé, es que es muy bonito, es verdad, lo pasamos, para mí es un proyecto muy especial, pero yo creo y sé que para mucha gente también. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene Isla Aventura para poder participar o no participar? Pues que tengas experiencia como guionista, es decir, nosotros no vamos a enseñar a un guionista a escribir un guión, para eso hay otro sitio, sino que tengas una experiencia mínima, que sepas escribirlo, y da igual la edad. Hemos tenido a gente de 20 y pico años, o como gente de 60 y pico, hemos tenido gente que está empezando, nuevos talentos, gente que está dando clases en máster de guión, y lo que como en la selección de los proyectos las hace el equipo de tutores y tutoras, ¿no? Van a estar 7 meses y necesitan estar conectados con esa historia. Lo único que pedimos, ni siquiera por puntuación, lo que pedimos es que las historias les lleguen, ¿no? O sea, lo que piden los tutores, ¿no? Que sean historias que te lleguen y tener una buena historia, y que por supuesto esté vinculada al territorio, a Canarias, o contar una historia real de Canarias o ficticia o en sus localizaciones, y también que parte, ojalá, que es lo que estamos también buscando, estamos haciendo promoción de laboratorio en Latinoamérica. Hemos podido ir a Buenos Aires y hemos ido a Montevideo, en Uruguay, para promocionarlo allí en Latinoamérica, en los festivales más importantes de audiovisual. Porque tenemos tanto que contar entre y es una forma de encontrar coproducción, ¿no? De dar a conocer más el territorio, de nuestra cultura, nuestra historia, nuestras costumbres, y enlazarnos. Cuando estuvimos el año pasado en diciembre en Uruguay, en Montevideo, yo desconocía totalmente el vínculo tan grande que tenemos con ellos. De hecho, hay una ciudad que se llama Canelones y es de canarios. ¿Canelones? Sí, Canelones.
y está fundada por canarios, ¿no? O sea, hay muchos canarios ahí, muchos canarios. Sí, son todos hijos de el gofio existe, bueno, es una... Sí. Sí. Bueno, El gofio existe, ¿no? El gofio existe, ¿sabes? Es como... Y tuvimos la oportunidad de estar con instituciones públicas y ellos ya están en contacto con Gobierno de Canarias, pero claro, yo lo desconocía, ¿no? Y por eso en la charla que dimos sobre Isla Aventura le dijimos a los guionistas, hay historias, ¿no? Para coproducir y al final es maravilloso, pues irte a... O sea, lazos, eso es a mí lo que me encanta, ¿no? Poder hablar de nuestra tierra, pero no quedarnos solo con... O sea, sino que nos conozcan, que vengan y es convivir, porque para mí eso es el conocimiento y el crecimiento, ¿no? Profesional y personal. O sea que al final se está llevando también fuera de Canarias, estáis conociendo también países hermanos o que tenemos cierto... Bueno, siempre con Latinoamérica siempre hemos tenido mucha relación. Sí, sobre todo Venezuela, Cuba. Sí. Pero qué bonito llegar a esos países y también descubrir lo que tú has descubierto. Un barrio, una localidad. Que tiene que ver con nosotros. Exactamente, sí. Sí, el laboratorio, ya te digo, se desarrolla en Canarias, pero claro, viene gente de todo el mundo. Se presenta, eso sí, un requisito es que tienen que dominar el español, porque el laboratorio es en español. Pero este año, por ejemplo, gente de Argentina, de... Latinoamérica, de un mogollón de sitios, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, mucha gente. Lo que pasa que casualmente pues solo participan este año de la península, y luego sí es verdad que guardamos 7, 8 plazas para canarios y canarias, siempre y cuando cumplan con unos requisitos mínimos de calidad. No es porque vamos a meterlo ahí en calzador. Que de todas maneras, imagino que habrá un portal web o algún sitio donde se puedan informar de todo esto, ¿no? Sí, tenemos la página web www.islaventuracanarias.com y ahí tienen todo, pues para presentarse. Nosotros normalmente enviamos lanzamos la edición en enero. Y ahí tenemos un mes para recibir proyectos, luego hay una lectura de proyectos, se selecciona, y luego durante 7 meses, que suelen ser desde abril hasta octubre, se desarrolla todo el laboratorio. En abril, que la tenemos ahora dentro de 2 semanas, es la fase de documentación. Nos vamos a ver todos en Fuerteventura, cada año vamos rodando. Rotando de isla. Vamos rotando de isla en los encuentros, pero este año nos vamos a Fuerteventura y luego al día siguiente cada guionista viaja a la isla que le corresponde para el proceso de documentación, que es súper importante, y ahí se ponen en contacto con historiadores, con cronistas, con todo, y lo palpan. Y eso es muy bonito, a mí me emociona mucho ese momento, porque en las redes sociales del laboratorio, con todos, ves como cada uno está en una isla diferente, bonito, sí, contando lo que está viendo, ¿no? Hablando con el cabrero, con la bordadora, maravilloso. Eso es un proceso brutal. Es que es un estímulo también para esas personas mayores, claro, o personas que están un poquito, vamos a decir, olvidadas. Ser parte del proceso. Exactamente. Eso es maravilloso. Hacerles partícipes. Eso me parece una parte muy bonita, muy bonita. Eso es una también de las cuestiones de Isla Aventura, ¿no? El poder hacer partícipe a la gente, ¿no? Que, por ejemplo, hubo aquí hace unos años un proyecto sobre el carnaval y la guionista se reunió aquí con gente del carnaval, que luego pudieron estar con nosotros en el teatro. Bueno, una historia. Pues eso, ese es la documentación. En julio nos vamos a Gran Canaria para talleres que son para guionistas y se abren al público. Y luego en octubre es en La Palma este año la final, que estoy muy contenta. O sea, tiene que salir bien. Todo tiene que salir súper bien, ¿no? Y estoy muy contenta porque será una semana en la que tendremos como unas 80 personas, entre guionistas, colaboradores, productoras de cine y televisión, que vienen no solamente desde España, sino desde Latinoamérica, por ejemplo, a conocer los proyectos, a conocer la isla, que también les daremos una vueltita, y ahí se coserán siempre cositas muy, muy, muy especiales. ¿Qué rollo? ¿Estoy hablando mucho? No. Cuanto más hables, mejor. O sea. Para nada. No, da gusto escucharte por eso, por lo que te decía al principio. En esto coincidimos, yo creo. Se te ve muy pasional. Te gusta mucho lo que haces. Y eso lo reflejas cuando hablas. Para lo bueno y para lo malo me gusta mucho lo que hago, sí. Sí. Vamos a ir acabando ya, pero si te parece. Pero a mí, nos gustaría hacerte unas preguntas. Ay. Sí. Ustedes, yo no sé si ven la cara de Emilio, se verá, ¿no? Sorpresa. No, sí, yo tengo una cara un poquito diferente. No, pero está poniendo como... vamos a ver. No, a ver, puedes responder o no. Tampoco venga, sin miedo. Vale. Si tu vida fuera una película, ¿sí? ¿Qué título tendría? Uy, ¿le tengo que poner yo un título o elijo una película? O elijo una película.
Bueno, las dos cosas. Tampoco elegiría Lo que el viento se llevó, que fue la película que más veces vi de chiquitita y me veo a veces como muy reflejada, como a ver, independientemente de que haya gente, ¿no?, que me vea como muy dura, yo no soy dura, sino soy fuerte. Pero toda la fuerza que tengo luego lo lloro, ¿no? Porque hay que llorarlo y luego vienes otra vez a pelearlo, ¿no? Entonces yo veo ahí, siempre me gustaba mucho Lo que el viento se llevó y hoy en día entiendo el porqué, ¿no? Y el título para mi película, es que no. O bueno, si te ocurren varios o... Título para la película, para mi vida, ¿no? ¿Cómo sería? No sé. No, pues te dejamos no sé, lo pienso, sí, vale. sí. Si pudieras tener un superpoder por un día, por ejemplo, ¿cuál elegirías y por qué? Son preguntas que no son muy reflexivas, pero son difíciles de contestar. El superpoder sería, aunque lo estoy trabajando mucho y cada vez lo tengo más, que me entre una por aquí y me salga por aquí. Vale, genial. ¿Cuál es el último libro o película que te ha hecho reír? Que dices, joder, reír. Que a mí me lo he pasado, carcajadas. Bueno, reír o reflexionar. O que me ha gustado, ¿no? O que te ha dado tranquilidad, que te ha dado felicidad. Ahora mismo estoy leyendo, me estoy leyendo 2 libros paralelamente. Uno que es La esperanza en la oscuridad, de Rebeca, no me acuerdo, soy malísima para los nombres, pero es Rebeca algo, La esperanza en la oscuridad. Y me gusta mucho porque habla del poder de las personas para transformar el mundo, ¿no? Y precisamente en el momento en el que estamos, habla de cómo una sola persona con fuerza, con pasión, es capaz de mover tanto que, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, va por ahí, ¿no?, el libro. Y luego también Madre de corazón atómico, de Guillermo... yo no te puedo decir porque de libros voy flojo. Bueno, fatal, que me han recomendado y que me he empezado a leer precisamente porque es un viaje del propio escritor con su padre, bueno, un viaje que se hace, pero porque yo el otro día alguien me decía que la esencia de las personas cambia. Y yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que la esencia, lo que está dentro de nosotros, está ahí y con el tiempo no es que cambie, sino para mí, desde mi punto de vista, está más acusada, ¿no? Y yo que tengo la suerte de que he podido reconectar con la niña que era, y yo reconozco a esa niña, mi esencia, que es la que yo creo, está ahí más que fuerte que nunca y depende, y la esencia es... Yo siempre digo, el otro día lo hablaba también en el podcast, ¿no? A todos nos puede llegar una información y cada uno puede reaccionar de una manera por cómo somos, puede ser el carácter y tal. Pero hay algo que, no sé, hay algo que yo creo que es lo que no cambia y es puro, ¿no? Y este libro me han dicho, bueno, pues léetelo porque precisamente eso es lo que pensábamos y te puede hacer cambiar. Entonces estoy con eso. Pues Madre de corazón atómico. Fíjate tú. Estábamos escuchándote y de vez en cuando, o sea, a ver, no te conocemos todavía, pero sí, por lo poquito que estamos viendo de ti, bueno, yo por lo menos, y tú imagino que coincides conmigo, aparte, o no, se te ve una persona, lo que te he dicho, sí, muy entusiasta, muy impetuosa, se ve que te gusta lo que... Pero luego tienes reflexiones o comentarios así espontáneos que son súper reflexivos, muy filosóficos. Y pero ¿qué pasa? Que las personas pasionales no podemos ser como reflexivas. Sí, pero quería puntualizarlo. Bueno, pero a lo mejor tiene que ver con esta parte de que, y está muy bien, porque la gente, en general, ¿no? Salvo afortunadamente un círculo pequeño de amigos y amigas que son quienes te conocen, te ven más la parte de tu trabajo, tus cosas, ¿no? Pero yo siempre lo digo. También queremos enfocar la parte más humana, el lado más personal. Sí, o las charlas, al lado... Sí. Porque también es que somos humanos, o sea, principalmente somos personas. Evidentemente, cuando se va a hablar del trabajo de una persona, de lo que esté haciendo, pues genial. Pero teníamos la idea esa de combinar eso, lo que es pues tu profesión en este caso, o del que sea, también, y también un poquito su vida, cómo ha sido su vida. Y a mí yo les agradezco, chicos, además que me inviten, porque para mí me hace mucha gracia como las entrevistas que has tenido, que uno se siente como el famoseo, ¿no? Pero es que tú me entiendes, pero a mí lo que me parece bonito es el poder compartir una charla de todo, de la vida, porque no creo que interese tanto mi lado María José Manso, a lo mejor otras personas sí, pero yo creo que compartir reflexiones y así cerquita, no por un teléfono, una cámara, es mucho mejor. Es que esa persona que hemos visto o que te han visto en entrevistas,
muchas personas se habrán preguntado cómo será esa mujer, más en su día a día, o cómo ha sido su historia para llegar a tu profesión. Ya. Entonces, eso no se suele estilar mucho, yo no lo he visto mucho. Entonces, también nos parece bonito, repito, hacer este Bueno, tipo pues de... yo te lo agradezco mucho, ¿sabes? Que a lo mejor veas ahí, pero sí, pero yo creo que es la pasión y rodearte también de gente que vive esa pasión y que no se pone límites. A mí me encanta contar una historia, ¿no? Y yo soy muy de, si te parece una mierda, tú me lo dices. Y de repente verle a esa persona la cara de ilusión de vamos para allá, que yo en esto me meto contigo, ¿no? Eso es maravilloso. Yo tengo una pregunta porque me encanta el cine. Sí. ¿De dónde, o sea, desde cuándo, de dónde nace ese amor por el cine? En mi caso, yo siempre lo digo, cuando nosotros empezamos en la Film Commission, a ver, el cine siempre me ha gustado, siempre. Pero yo nunca me había relacionado con el sector audiovisual. De hecho, hay gente que me preguntaba, ¿y tú de dónde vienes? Digo, ¿del sector audiovisual? No. Y lo que pasa que, claro, una vez que te metes en el sector y empiezas a conocer, ¿no?, cómo se trabaja, te das cuenta de que sí se pueden hacer cosas. En mi caso, en la Film Commission, por ejemplo, no, lo normal no es que un cineasta, un productor lleve la Film Commission, suelen ser gestores o técnicos, que eso no quiere decir que lo hagan peor o mejor, eso pero que no suele ser así, ¿no? Y no sé, y a partir, yo ahora mismo no podría salirme del sector. Me apasiona la gente que he conocido, la herramienta que es el audiovisual para todo, para llegar a más gente, una herramienta potentísima para concienciar, para todo, ¿no? Y la comunicación. Entonces, esto mismo, antiguamente los podcasts antes eran más de radio, ¿no? Ahora es video podcast. Pues ya bueno, cuidado con Joaquín Quintero, se llamaba. El loco de la colina. Loco de la colina. Ese hombre fue un visionario, por el amor de Dios. Exacto. Eso fue un visionario. Bueno, y la última pregunta. Sí. Repito, son preguntas muy, muy sencillas, pero que cuidado que si te las lanzan así, te quedas como... a día de hoy, bueno, ¿cuál es tu mayor miedo? A día de hoy, ¿cuál es mi mayor miedo? O aquello que pienses y de alguna manera te quita la tranquilidad, la felicidad. Bueno, independientemente de que está claro la parte de mis hijas, de mis seres, la salud y todo eso, aunque lo gestiono todo mejor, siento miedo de la maldad de las personas, ¿no? Me da mucha pena la gente que siente envidia, ¿no? Que siente, no sé. Entonces, claro, esa gente, pues desgraciadamente, a veces hay gente que está en puestos de poder y que es así y puede destruir, ¿no? Puede destruir muchísimo, o lo intentan hacer, ¿no? Y hay mucha gente que lucha y que los veo a diario, ¿no? Y se están encontrando con eso. Entonces, pero, bueno, hay que saber lidiar, ¿no? Y yo siempre digo, o sea, a veces uno está así como, y yo lo hago mucho, que a lo mejor este momento de, uno está así como con las energías de repente malas porque percibes, yo a lo mejor no soy de nada paranormal, ni creo en nada, pero sí en las energías de la gente, y cada vez lo pienso más, que se producen cosas, ¿no? Y cuando estoy muy mal digo, venga, tú tienes la fuerza para todo lo malo sacarlo de ahí, ¿no? Y un poco separarte y ocurre, ¿no? Entonces, pues eso es lo que más miedo me da, sobre todo con la gente que quiero. Conmigo, yo cada día estoy más fuerte en ese sentido, ¿no? Y me importa, o sea, me intenta esto, estoy ahí, estoy en un 60-70, sí. Pues hemos llegado al final por hoy. No solo por lo que hemos conocido de ti ahora, sino también cuando estuvimos hablando previamente en el sofá. Sí. Estamos encantados, pero yo sé que es típico decir esto, porque queda muy bien, ¿no? Realmente. Y de hecho lo vamos a decir seguramente, aunque alguien aunque no estemos tan encantados con alguna persona, pero en este caso, te lo decimos de corazón, ¿verdad? Estamos muy encantados. Sí, totalmente. No es que lo tenga comprado. No lo tengo comprado. No, pero mira, hemos descubierto una María José que evidentemente no conocíamos, y muchas personas te conocerán ahora como no te conocían, y eso será positivo seguro, pero estamos de corazón encantadísimos contigo. No, y yo también, chicos, muchísimas gracias. Y que sepas que vaya como vaya esto, nosotros humildemente estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero si en alguna ocasión te apetece volver para contar otra cosa, para hablar, para reírte, para lo que tú quieras, aquí estamos. Bueno, la siguiente podemos hablar de la magia.
De la magia. De lo que quieras. Y yo, nada, chicos, les doy Te damos la tacita. Les doy la enhorabuena. Porque, bueno, yo me imagino que toda la gente que vaya pasando por aquí dirán, pero chicos, que, o sea, yo estoy muy orgullosa, se los dije antes también, de que ustedes se hayan metido en esta locura, que les va a salir genial, de cómo está, a veces es complicado en una isla chiquitita, ¿no? Que lo hablábamos antes, y ojalá que esto, ojalá no, va a salir súper bien, y Pito seguro que estará súper orgulloso, y me encanta, y yo me quiero llevar mi taza, sí, el último Pito. No, chicos, muchísimas gracias, gracias. Me llevo 2 impresiones que me impactaron un montón. Una es la alegría y otra es la energía. Pues yo creo que entraste sonriendo, te vas sonriendo y desprendes energía. Y nos dejas sonriendo a nosotros. Yo, de hecho, hoy tenía un mal día, pero ahora lo tengo bueno. Sí. Pues yo con eso me quedo feliz. Sí. Te agradezco mucho, bueno, nombrar ya los comentarios de mi perro Pito. Ahora no es el momento, porque si no tampoco acabamos. Yo solo he dicho Pito. Sí, pero mira, para mí también es algo muy bonito que lo hayas nombrado. La taza es tuya, claramente. Es que... Y eso, quedas invitada para cuando quieras. Y nada más, despedimos ya nuestra primera entrevista. Chicos, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. A mí se me ha hecho cortísimo, así que nada, a la próxima. Pues nada, nos vemos en la próxima entrevista, en la próxima charla. O bueno, les damos saludos a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao.